Con Eloy Torres, que es un analista internacional, profesor universitario, en la Central y en la Santa María. Por cierto, Eloy, ¿cómo ves el panorama latinoamericano político, donde hay una especie de péndulo permanente entre la derecha, el centro, la extrema izquierda, la extrema derecha? Nunca Voy a, termina de definirse un... voy a decirte que yo pienso que en este momento el péndulo se va a detener en un momento dado en función del éxito que vaya obteniendo esa cosa que Sí, llaman la derecha y sí, ultraderecha. el caso de El Salvador, de Argentina, Sí, bueno, está Argentina, está El Salvador, está Uruguay, está Paraguay, Ecuador. Ecuador. En fin de cuentas, hay una serie de movimientos. Estamos esperando el desenlace pues final de lo que vaya a hacer, a cometer Milei, quien a pesar de ese estilo, digamos, muy pugnaz, ha ido moldeando, ha ido a condicionar la economía, dándole unos resultados que ha ido debilitando al kirchnerismo y al peronismo, y se ve pues en la manera como él se está llevando a cabo las presiones y las soluciones económicas a las cuales se ve enfrentado como lo que heredó. Ahora Pero, tú, inclusive me recuerdo mucho de tu padre, que era un gran dirigente político también de izquierda, se pensó mucho en el mundo socialista, que era la solución, en el comunismo, y fue inclusive después de la Revolución de Octubre la esperanza del mundo, pero también cayeron en lo mismo con Stalin, y ahora el personalismo, parece que el presidente quiere tener todos los poderes. sí, ciertamente. Bueno, el siglo XX fue el siglo de las grandes utopías. Ajá. Mi padre fue un hombre que abrazó las utopías. Yo mismo las abracé durante un Ujú. buen tiempo. Pero claro, las realidades hacen que vayas cambiando de opinión. Y uno observa pues que lo que uno volcó, quizás yo lo único que yo rescato de la energía cultural, espiritual, que uno volcó en esa utopía es el sentido de la solidaridad, en el sentido del respeto a la dignidad humana, puesto que la sociedad tiene que justamente construirse, como decía Kant, en primer lugar, el hombre es el objetivo fundamental de la reflexión filosófica. Y en este caso, fíjate, yo creo que el siglo XX tiene esa gran enseñanza. El siglo XXI está viviendo desde el punto de vista político el empoderamiento de lo que yo llamo un cesarismo democrático ayornado al siglo Sí, XXI, sí. en la que unos individuos se sienten ellos dueños, nimbados de la creencia de que son los que pueden decidir. Está el caso de Trump, está el caso de Bukele, está el caso de tantos personajes que unos más, unos menos, pero que se están moviendo en esos terrenos. Yo he oído últimamente a muchos en Venezuela que podrían pensar en un cambio de sistema constitucional, más que el presidencialismo, el parlamentarismo, una fórmula intermedia en donde haya menos poder concentrado en los presidentes, porque es el caso de Bukele, al margen de la Constitución. Y en Sí. otros lados también en la izquierda quieren quedarse permanentemente. Sí, pero fundamentalmente, embajador, yo creo que la clave estaría en el modelo económico, porque es el que garantiza Sí, de dónde la economía, de dónde sale la política, que es la clave, es el modelo económico, pero siempre va a ser un modelo económico basado en el rentismo económico, basado en el sí, populismo, basado en la creencia de que el Estado todo lo resuelve. En esa medida, los individuos que se empoderan en el Estado privatizan el sí, sí. Estado y lo convierten en una especie como El, de automóvil para el Leviatán un de Leviatán en el Hobbes. siglo XXI, en la cual un individuo es el que decide Sí, sí. por la suerte de todos los ciudadanos. Ahora, de todas formas, en Europa han encontrado un buen modelo. Los 27 países de la Unión Europea son democracias avanzadas, respeto a humanos, derechos humanos, paz. Claro, el conflicto ahora complica la situación del ajedrez mundial, ¿no? Con Sí. Estados Unidos y Rusia y China. Hay un problema que, bueno, el problema está en que hay un debilitamiento del sistema del orden mundial que emergió en 1945, está muy debilitado y estamos viviendo un poco lo que le pasó a Inglaterra a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde quería mantener su hegemonía como gran potencia, pero no tenía la fuerza. Por lo tanto, vinieron los Estados Unidos a ocupar ese espacio, pero durante mucho tiempo los Estados Unidos que tenían la voluntad, pero no tenían la fuerza para ocuparse. Tuvo que venir la Primera Guerra Mundial, luego el proceso de la gran crisis económica para que los Estados Unidos se repotenciaran, se reinventaran y surgieran luego del año 45 como la gran fuerza hegemónica a nivel global. Bueno, eso ya está entrando en un proceso de decadencia y están surgiendo otros factores, razón por la cual aquí citamos con cierta frecuencia el amigo Kissinger habla del orden mundial, la Sí, necesidad de que ya los Estados Unidos no van a ser la fuerza sí. hegemónica, sino que tienen que compartir esa hegemonía con otros factores, con China, con Rusia y por cierto con el mundo islámico, al que así no nos guste, pero ellos están allí y ellos son una fuerza, y Están, la Unión Europea. están influenciando todos los procesos de paz. En el Así caso es, así de es, Afganistán fue definitiva la gestión de Qatar. Y ahora ciertamente. también en el Medio Oriente, en el conflicto con Palestina. Hay que buscar un entendimiento con el mundo islámico, minimizar los factores radicales del mundo islámico para realmente que el mundo islámico pueda presentarse tal como es, tal como lo estaba expresando tu invitado anterior.
La idea es encontrar al ser humano como centro de nuestra preocupación a partir de este orden mundial en el cual estemos presentes todos y no nos creamos que somos superiores a los demás. Eloy, eso podría enfocarse, lo que tú dices del orden mundial, en la vieja metáfora de Tucídides, en la guerra del Peloponeso, de la lucha eterna entre Atenas y Esparta. Ojalá no caigamos en la trampa de Tucídides, esa de que te obligaba a que los poderosos hacen lo que pueden. Por cierto, el ministro de Defensa de Venezuela hizo un libro sobre esto. Sí, me dijeron así, la trampa. estuve viendo. No, la trampa de Tucídides. Sí. O sea, cuando decía, decía así, palabras más, palabras menos, decía, los poderosos hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. ¿En qué sentido? Pues que, bueno, el mundo se va a ver en una relación dicotómica, oeste-oeste, y los que están en el medio van a tenerse que afiliar o con uno o con el otro. Pues la idea de Kissinger justamente es la de compartir el poder. Los Estados Unidos no pueden monopolizar porque no tienen la fuerza ya, no tienen el fuelle que tuvieron en los años 40, 50, y por lo tanto tienen que entenderse con los chinos que están emergiendo como una gran potencia a nivel global. Está la Unión, Rusia, que está reinventando, se está reencontrando su espacio de nuevo mediante conflictos militares, que tarde o temprano eso se va a acabar, el conflicto con Ucrania, pero está allí, está presente. Está el mundo, está la Unión Europea, como tú lo señalaste, pero también está el mundo islámico que debe tener un papel fundamental que desempeñar. Bueno, muchísimas gracias, Eloy Torres. De todas maneras, vamos a tratar de hablar un día de Kissinger, que es un hombre extraordinario. Así es. En su obra Diplomacia es el libro más acabado en esta materia. Y además sus enseñanzas se están cumpliendo. Creo que lo que él decía del realismo, con cierto idealismo, porque tampoco es extremo, podemos llegar a una solución. Y bueno, y como siempre, no sé si quieres añadir algo. No, simplemente decir que, bueno, pronto estoy terminando un libro de ensayos, conjunto de ensayos, justamente donde trato eso, pues trato el tema de la suerte de Gorbachev, porque no triunfó, un trabajo sobre la geopolítica de la decadencia, de cómo la decadencia nos está arropando, y hago un trabajo sobre Kaplan y la geografía como factor geopolítico que hace que la geografía se reinvente, se tome una revancha, como dice Robert Kaplan, y es importante tomarlo en consideración para lo que se apuntan en las nuevas relaciones internacionales. Cuando reciba tus libros te mando el nuevo mío, que es sobre filosofía del deporte, que lo hice con el rector de la UBA, Basilio Sánchez. Una visión ahora con las Olimpiadas, una visión filosófica del deporte, de todos los deportes. Inclusive ayer tuve aquí a unas muchachas boxeadoras y decíamos eso, que hasta en el boxeo, que es tan rusco, hay todo un canto al deporte, al arte. Así es, así. Y bueno, los griegos lo pensaron así. Así era, inclusive cuando ves un partido de fútbol femenino, masculino, ves la diferencia en la mujer y en el hombre, pero también de igualdad en cuanto a sus derechos y deberes, con buenos árbitros y con buenas leyes. Así que hace muchas gracias. Días hubo el día del docente deportivo. Bueno, muchísimas gracias, Eloy Torres. Nosotros mañana volveremos como siempre, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y análisis como estos en profundidad. Muy buenas tardes.